Mi nombre es Wendy Arely Santos Fernández, soy residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica y hoy, gracias a la asesoría de la doctora Hilda Hernández Sánchez, voy a presentar un caso clínico. Bueno, su ficha de identificación, su nombre es MJAP, es una femenina de 10 años que cursa la primaria, estudiante, no profesa ninguna religión y son originarios de San Nicolás, Nuevo León y radican aquí en Monterrey, Nuevo León. La fecha de la consulta por primera vez al servicio de alergias fue el 25 de octubre del 2017. Como antecedentes heredofamiliares, hay enfermedades metabólicas como obesidad, diabetes mellitus e hipertensión arterial por parte de los abuelos maternos y paternos. La madre refiere tener antecedentes de rinitis crónica, sin embargo, nunca se ha estudiado por parte de alergias. También hay asma por la línea materna en cuanto a tíos, primos y abuelos y hipotiroidismo por parte de su abuela materna. Como antecedentes perinatales es producto de una segunda gesta, refiere a un embarazo normoevolutivo con un adecuado control prenatal, nació por parto de término, desconoce las semanas exactas de gestación, pero sí tuvo un peso bajo al nacer, fue de 2.350 gramos y fue alta conjunta. En cuanto a sus antecedentes personales no patológicos, refiere inmunizaciones completas, sin embargo, faltaba la influenza estacional en ese momento. Refiere un desarrollo psicomotor normal y únicamente fue alimentada con lactancia materna exclusiva durante los primeros 3 meses de vida y la lactación fue a los 7 meses sin ninguna complicación. No ha recibido ninguna transfusión de sangre y en cuanto a su vivienda, viven en casa propia. De los antecedentes positivos es que tienen un parque cerca con abundantes árboles, pastos, tienen perros fuera de la casa, cortinas y el colchón en donde duerme la paciente tenía 2 años. Como antecedentes personales patológicos, en cuanto a los médicos, refiere diagnóstico de bronquiolitis a los 4 meses de edad y se le hizo el diagnóstico de asma en noviembre del 2016, además de rinitis alérgica y rinosinusitis crónica en septiembre del 2017. En cuanto a las hospitalizaciones, las más recientes eran de octubre del 2016 por una neumonía durante 15 días. En diciembre del 2016 tuvo una crisis asmática que la llevó a urgencias pediatría y en junio del 2017 también por crisis asmática en urgencias pediatría de nuestro hospital. Los antecedentes traumáticos y quirúrgicos estaban negativos. Como antecedentes ginecobstétricos, cabe mencionar que nuestra paciente de 10 años ya había tenido su primera menarquia en marzo del 2017 con ciclos irregulares y hasta el momento pues no hay inicio de vida sexual. El motivo de consulta fue referida por el Servicio de Neumología Pediátrica del Hospital Universitario. Bueno, en cuanto al principio y evolución, vamos a comenzar desde los 4 meses de edad que nuestra paciente presentó su primer episodio de bronquiolitis, que fue caracterizado por tos, dificultad respiratoria y polipnea. Posterior a ello, la madre refiere que durante la etapa de lactancia y preescolar, la paciente presentaba múltiples infecciones de vías respiratorias superiores, pero fue hasta en el 2016 cuando la paciente fue hospitalizada por un cuadro de dificultad respiratoria que se caracterizaba por tos persistente, falta de aire y se le hizo el diagnóstico de neumonía en el 2016. A su egreso refiere que su médico particular también le hizo el diagnóstico de asma, pero 2 semanas después de haber sido hospitalizada, los síntomas realmente continuaban persistentes y se reiniciaron con tos, falta de aire nuevamente, sibilancias audibles por la madre, fatiga sobre todo con las actividades y con el ejercicio. La paciente había acudido a múltiples médicos particulares donde habían iniciado tratamiento con Montelukast y con un esteroide combinado. Luego, posterior a ello, fue referida ya por neumología pediátrica en nuestro hospital universitario, donde se inició tratamiento con beclometasona y formoterol, pero en las consultas y en la evolución de nuestra paciente, en casi todas sus notas de evolución, viene referida que la paciente persistía con los síntomas, con despertares nocturnos y con limitación de sus actividades, por lo que el último cambio de medicamento que se hizo fue a fluticasona con salmeterol discus y se agregó un segundo controlador como Montelukast cada 24 horas. En su momento, la paciente requirió también de corticosteroides orales, 40 miligramos al día, más
Convivente Rescate. Durante todo este año, antes de acudir a nosotros, los síntomas continuaban persistentes. Tuvo 3 exacerbaciones ya con la valoración de neumología pediátrica que ameritaron acudir al servicio de urgencias. De esas 3 exacerbaciones, una de ellas sí requirió quedarse 3 días internada por la crisis de asma. Aparte, la paciente pues mostraba ausencia de sus actividades escolares. Ya con nosotros, la primera vez, al interrogatorio dirigido encontramos varios signos positivos. La paciente presentaba estornudos en salva y prurito nasal. La madre lo refería sobre todo intramuros y con cambios de clima. Además de esto, tenía cefaleas frontal, plenitud facial, aclaramiento y una respiración oral. En cuanto a sus síntomas bronquiales, refería tos productiva de predominio nocturno, además de dolor torácica, sibilancia y tos que se desencadenaba por la risa y el ejercicio. A la exploración física, pues en cuanto a signos vitales dentro de lo normal para su edad, peso y talla adecuado, una femenina de edad aparente igual a la cronológica, sin fases características. Dentro de la exploración física, los datos más relevantes es que su mucosa nasal se encontraba hiperémica en el momento de la primera consulta con puentes hialinos e hipertrofia de cornetes de manera bilateral con una obstrucción de un 80%. Además, se encontró una descarga retronasal hialina y las amígdalas sin alteraciones. El tórax en ese momento simétrico, pero con una expiración prolongada. Sin embargo, había buena entrada y salida de aire y no se ocultaban sibilancias en ese momento. Recordemos que la paciente ya estaba con corticosteroides orales la vez que acudió a nuestra consulta y también estaba con corticosteroides inhalados. A esta paciente se le realizaron pruebas cutáneas, las cuales resultaron positivas para dermatofagoides farinal, y en ese momento, aunque traía un ACT de 14, se dio un diagnóstico de asma no controlada debido al pobre control de sus síntomas y a las exacerbaciones que había tenido durante el año previo, además de una rinosinusitis crónica y una rinitis alérgica moderada persistente. Como tratamiento, la primera vez pues se dejó antibiótico-terapia con amoxicilina y ácido clavulánico cada 12 horas por 14 días. Recién tenía un mes de haber estado utilizando el salmeterol con fluticasona discus, por lo que se continuó a la misma dosis de 250 microgramos cada 12 horas y la dosis de la prednisona se fue bajando paulatinamente. Además, se agregó antihistamínico con cetiricina cada 24 horas por 3 semanas, se dejó esteroide intranasal y aseos nasales con Iladin, además del Convivent PRN como rescate. A nuestra paciente durante su evolución se le realizaron diversas espirometrías. La primera de ellas, cuando acudió a nuestra consulta de alergias, vemos que tenía un volumen expiratorio forzado en el primer segundo de un 78.87% del predicho, con un cambio en la prueba post-broncodilatador de un 13.76%. Y vemos que también la relación del volumen expiratorio forzado en un minuto con la capacidad vital forzada se encontraba pues en un 91.2%. Y esta es una espirometría que se realizó en las consultas de seguimiento, donde vemos que el cambio aumentó hasta un 14.23%. Cabe recalcar que nuestra paciente, en cada una de sus consultas posteriores aquí con nosotros, su asma siempre se encontraba parcialmente controlada y sus síntomas realmente no mostraban mejoría clínica a pesar del uso adecuado de los medicamentos. También, pues como parte de su abordaje se realizó una biometría hemática en la cual se encontró pues por lo demás normal, pero con una elevación de eosinófilos de un 25%, y además a esta paciente se le realizó una fracción salada de óxido nítrico que reportó 26 partículas por billón. Bueno, en cuanto a su evolución, debido a que nuestra paciente realmente tenía una pobre evolución clínica, se invitó a participar en un protocolo de estudio que se estaba realizando aquí en nuestro centro, que fue un estudio aleatorizado doble ciego
controlado con placebo con un grupo paralelo para valorar la eficacia y la seguridad de dupilumab en niños de 6 a 12 años que tuvieran asma persistente no controlada, como lo fue nuestra paciente. Sin embargo, podemos ver que durante las visitas, en resumen, durante todo el año, la paciente siempre tuvo tos persistente, sibilancias y disnea, llegando a requerir dosis muy elevadas de esteroides orales, incluso más de 500 hasta 1000 microgramos de fluticasona. Lo que se cree es que como es un estudio doble ciego, pues al paciente no tuvo la oportunidad que tocara el dupilumab. Posterior a ello, terminó este estudio en 2018 y en el 2019 ingresó nuevamente a otro protocolo. Es un estudio de 1 año para evaluar la seguridad y la tolerabilidad a largo plazo del dupilumab en pacientes pediátricos con asma. Y ya para este momento, después del uso de dupilumab, durante este año realmente se vio una mejoría clínica con nuestra paciente, tenía un buen apego a la terapia de mantenimiento, ya no había utilizado rescates en ese momento y no tuvo exacerbaciones, logrando bajar las dosis del esteroide inhalado, a 500 microgramos al día. Estos son algunos de los estudios de laboratorio. Bueno, estos son los últimos. Cabe recalcar que el estudio todavía no se ha concluido, donde vemos una disminución de los eosinófilos a un 9%. Sin embargo, pues el volumen expiratorio forzado en el primer minuto todavía se encuentra pues en 77%. Ahora bien, vamos a hablar una pequeña revisión de asma grave de difícil control, sobre todo en niños y en adolescentes, como fue el caso de nuestra paciente. El objetivo más que todo es pues recalcar los puntos claves de la evaluación de este paciente. ¿Qué hacer cuando nos enfrentamos a un paciente con asma de difícil control? Bueno, como introducción sabemos que el GINA nos define el asma como una enfermedad heterogénea que se caracteriza por inflamación crónica de las vías respiratorias y que se define por la historia de sus síntomas. Sabemos que son sibilancias, disnea, opresión torácica y tos, y que estos síntomas pueden variar con el tiempo y con la intensidad y que pueden estar desencadenados por diversos factores como por ejemplo, diferentes alérgenos, irritaciones, infecciones, humo de tabaco, contaminación ambiental, etcétera, y que se acompaña junto con una limitación variable del flujo de aire respiratorio. Recordemos que estos pacientes pueden permanecer periodos de tiempo de semanas o meses con estos síntomas controlados, pero que también presentan exacerbaciones frecuentes. Hablando un poco de la epidemiología del asma en general, sabemos que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, y según el Estudio Internacional de Asma y Alergia, los países que tienen mayor prevalencia de asma en la población de 13 a 14 años son Australia, Nueva Zelanda, Omán, Perú, Singapur y Reino Unido, y que los niños de 6 a 7 años son Australia, Costa Rica y Nueva Zelanda. Afecta hasta el 25 millones de personas en Estados Unidos, de los cuales 7.7% son adultos y 9.5% son niños, siendo así la enfermedad crónica pediátrica más común en los Estados Unidos. En México, la prevalencia de asma diagnosticado por un médico en un adulto es de 3.3% en hombres y de 6.2% en mujeres. Sin embargo, este porcentaje cambia cuando se trata de la edad pediátrica y adolescente, ya que Morales, Romero y colaboradores reportan prevalencia en niños y adolescentes de un 12.7%. Vemos cómo la incidencia o la prevalencia de asma ha cambiado a lo largo de los años. Este estudio evalúa con el método del Global Asthma Network, trató de evaluar en la Ciudad de México, en 4 zonas del norte de la Ciudad de México, y comparar los resultados de prevalencia que se obtuvieron hace 10 años con el ISAC y 10 años después con el Global Asthma Network. Y vemos que este fue un estudio transversal comparativo en estas dos poblaciones, sobre todo de niños de 6 a 7 años y adolescentes de 13 a 14 años. Y sí podemos ver que en 10 años, sobre todo se comparó las sibilancias actual en ese momento y las sibilancias en los últimos 12 meses. Vemos que ha aumentado de un 19.2% hasta un 27.1%. Y lo igual para las sibilancias en los últimos 12 meses, de un 6.8% que se encontró en ISAC subió hacia un 10.6%
Esta gráfica es de los adolescentes de 13 a 14 años y lo mismo ocurrió con los niños de 6 a 7 años, aumentando prevalencias del 19.7% y el 8.7%. Este estudio concluye pues que el asma ha incrementado hasta en un 7.8% de los síntomas en los niños en la Ciudad de México y que el factor de riesgo más común que se encontró como objetivo secundario pues fue la presencia de rinitis. Y algo muy importante es que menos del 50% de los niños y adolescentes con síntomas de asma habían sido diagnosticados hasta el momento del estudio. Hablando un poco de mortalidad y hospitalizaciones por asma en México, se llevó a cabo un estudio epidemiológico retrospectivo entre el 2010 y el 2018, teniendo en cuenta que el asma fue la principal causa de hospitalizaciones en un total de 87.726 pacientes, y algo importante es que el 53.2% de ellos eran mujeres, y fue la principal causa de muerte en 12.495 personas, siendo la comorbilidad más frecuente pues las infecciones de vías respiratorias. Pero, sin embargo, en los menores de 15 años y en los mayores de 65 años, esta mortalidad había disminuido en estos 8 años de estudio. Ahora, el asma sabemos que es un problema de salud pública que genera altos costos. En Estados Unidos, pues generalmente los costos van hasta 81.9 mil millones de todos los costos que incluyen el absentismo y la mortalidad de los pacientes con asma, y algunos investigadores estiman que durante los próximos 20 años el costo de asma no controlada será de aproximadamente 1.5 billones. Esto es muy importante porque el asma supone una gran carga de morbilidad para los niños y sus cuidadores, tanto por sus exacerbaciones, los efectos secundarios de los medicamentos y los días escolares perdidos. Y este dato es muy importante porque aproximadamente el 10% de los niños con asma tienen asma grave al momento del diagnóstico. Ahora bien, ¿cómo impacta el asma en la población pediátrica y adolescentes? Sobre todo, como les mencionaba anteriormente, la carga de síntomas, las exacerbaciones, los efectos secundarios a los medicamentos, pero sobre todo estos síntomas interfieren con la vida diaria, con el sueño, con la actividad física, y los pacientes a menudo pues tienen exacerbaciones que son atemorizantes o impredecibles. Además, interfieren con la vida familiar, social, laboral, y limita las opciones de carrera y vacaciones, sobre todo en los pacientes adolescentes, y afecta la salud emocional y mental. Y hago hincapié en los adolescentes porque esta es una etapa pues de desarrollo psicológico muy importante, y generalmente son los que más se ven afectados cuando tienen asma grave. Ahora bien, para hablar de asma grave es necesario que entender pues las definiciones. En primer lugar, pues vamos a repasar algunos conceptos. El GINA nos define el asma no controlada como un control deficiente de los síntomas. ¿Qué significa esto? Pues síntomas frecuentes, uso de rescate y limitación de las actividades diarias por síntomas de asma. O exacerbaciones frecuentes, que sean más de 2 exacerbaciones al año que requieran corticosteroides orales, como lo es el caso de nuestra paciente, o una exacerbación grave, más de una al año, que requieran hospitalización, como lo fue también el caso de nuestra paciente. La prevalencia del asma no controlada en adultos es de un 24%. Ahora bien, el asma difícil de tratar es otro concepto que tenemos que tener muy claro, porque es aquel paciente con asma que no está controlado a pesar de estar en el paso 4 o 5 del tratamiento según GINA, o que requiera dicho tratamiento para mantener un buen control de los síntomas y reducir las exacerbaciones. Ahora bien, teniendo en claro estos dos conceptos, podemos hablar de asma grave, ya que es un subconjunto del asma difícil de tratar, y esto significa que el asma no está controlada a pesar del cumplimiento de la terapia optimizada máxima y el tratamiento de los factores contribuyentes. Es decir, no podemos clasificar un paciente con asma grave si al tratar los factores contribuyentes, como por ejemplo tabaquismo o exposiciones ambientales, y mejora a nuestra paciente. O también el otro concepto es que empeore cuando se disminuye el tratamiento con dosis altas, también como lo fue en el caso de nuestra paciente. Ahora bien, no el objetivo de la sesión, pero nada más para repasar, recordar que paso 4 y 5 del GINA son dosis de corticosteroides inhalados más un beta bloqueador
perdón, más un beta agonista de acción prolongada y pues con dosis medias y dosis altas. Ahora bien, la Asociación Torácica Americana consideró que esta definición de asma grave debería de reservarse para aquellos pacientes con asma refractaria y aquellos en los cuales pues la respuesta al tratamiento de las comorbilidades es incompleta. También definen el asma leve como aquella que se encuentra bien controlada con el tratamiento del paso 1 o 2 del GINA, la moderada, la que se encuentra bien controlada en el paso 3 y la grave, aquella que requiere tratamiento del paso 4 o 5, es decir, corticosteroides inhalados en dosis altas más un segundo controlador para evitar pues que se descontrole o que permanezca descontrolado a pesar de esta terapia. Y el asma no controlada, definido por la Asociación Europea Respiratoria y la Asociación Torácica Americana, dan la definición de asma no controlada en mayores de 6 años, un control deficiente de los síntomas. Esto lo podemos evaluar a través del ACQ mayor a 0.5 que sea consistente, un ACT menor a 20, también como lo fue en el caso de nuestra paciente que en cada visita tenía un ACT menor a 20, exacerbaciones graves frecuentes, 2 o más administraciones de corticosteroides sistémicos que requieran más de 3 días en cada uno de ellos, agudizaciones graves, al menos una hospitalización que requiera estancia en unidad de cuidados intensivos o una ventilación mecánica. Y además de esto, pues una limitación del flujo de aire con un FEV1 sostenido menor del 80% del predicho después de la suspensión adecuada de un broncodilatador. Ahora, hablando un poco sobre la epidemiología ya en sí del asma grave, esta generalmente es un poquito más difícil porque su prevalencia es más baja y realmente no se encuentran muchos estudios que evalúen la prevalencia de asma grave. Además, pues también diversos países usan diferentes definiciones. Pero en general podemos concluir que el asma grave se presenta en todo el rango de la edad pediátrica y afecta aproximadamente al 2.5% de todos los pacientes. Hay diferentes series de casos que indican que el asma grave es más común en el grupo de edad de los 12 a los 15 años. Sin embargo, la relación entre la edad, el sexo y la gravedad del asma es un poquito más complejo, pero hay estudios que demuestran que, por ejemplo, la proporción de pacientes asmáticos tenían asma más grave a medida que se hacían más grandes en los varones, pero no así en las mujeres. También diferentes estudios han demostrado que el 54% de los niños de 9 a 11 años con asma grave eran mujeres y que aumentaba el 80% en el grupo de edad de 15 a 17 años. Podemos concluir que en el grupo de adolescentes sí se presenta mayor asma grave, pero a veces los estudios cambian en cuanto a si el hombre o la mujer tiene más riesgo de asma grave. En este estudio que se llevó a cabo, definieron el asma grave según la Organización Mundial de la Salud. Fue una cohorte de 4.089 pacientes. Esta se llevó a cabo pues en Suecia y ellos dieron seguimiento de los pacientes que nacieron de 1994 a 1996 hasta que cumplieron los 12 años de edad. Y vemos que la prevalencia de asma grave fue de un 11% entre los niños de 12 años de edad y una estimada de 0.23%. Y el estudio con el cual ellos lo compararon fue con un estudio previo de Noruega que también había evaluado el asma grave, donde se reportaba una prevalencia estimada de 0.5%. Entonces vemos que realmente de país a país y de acuerdo también a las definiciones de asma grave va a variar su prevalencia. Ahora bien, para hablar un poco de los mecanismos fisiopatológicos del asma grave, sabemos que es muy complejo, porque vamos a hablar más adelante también de los fenotipos, pero básicamente, o en resumen, tenemos que saber pues que hay interacciones entre la inmunidad innata y adaptativa en el asma grave. Entonces, cuando hay pues factores ambientales como alérgenos, infección, o contaminación, generalmente el epitelio de las vías respiratorias es el primer sitio de contacto entre el huésped y el medio ambiente. Aquí juegan un papel muy importante las células presentadoras de antígeno, como ser las células dendríticas, quienes pues presentan, ¿verdad?, a estos pues alérgenos hacia el complejo mayor de histocompatibilidad. Y algo muy importante es que la barrera epitelial
ya que es el primer sitio de contacto con el medio ambiente en el paciente con asma grave generalmente está alterado. Entonces, esto nos lleva a, pues básicamente los dos mecanismos o los dos mecanismos fisiopatológicos que podemos encontrar en asma grave, que es la inflamación y la remodelación de la vía aérea. Pues, hablando un poco de la inflamación, pues sabemos que hay inflamación TH2 sobre todo de predominio, entonces este es un ejemplo de la inflamación tipo TH2. Aquí pues vemos que toda la barrera epitelial pues en algunas está alterada y aquí juegan un papel importante pues las células 13D4 con fenotipo TH2, quienes son las encargadas sobre todo de producir interleucina 4, interleucina 13 e interleucina 5. De estas la interleucina 13 pues lleva a la alza en la barrera epitelial diferentes genes como el periostil, la eotaxina, que producen secreción de moco. Pero también estas células epiteliales que están dañadas, bueno, no dañadas, estas células epiteliales pues que están activadas al estar en contacto con diferentes alérgenos o contaminantes, pues también van a tener la secreción de interleucinas importantes como la interleucina 33 y la interleucina 25, que estas actúan sobre todo a través de las células innatas tipo 2 para producir pues más interleucinas 5, 4 y 13. De manera particular, se ha visto que sobre todo en la población pediátrica que presenta asma grave, se han encontrado niveles muy elevados de interleucina 25. A la misma vez sabemos que pues la interleucina 4 participa en el cambio de isotipo para la inmunoglobulina E y pues también para la eosinofilia, así como lo es la interleucina 5. Y esto lleva pues a la desgranulación de mastocitos con la producción de quimasas y triptasas y esta pues con la producción de la prostaglandina D2, que esta a su vez estimula a los mismos mastocitos y a las mismas células innatas tipo 2 y junto con otros derivados derivado del ácido araquidónico como los leucotrienos van a producir broncoconstricción, secreción de moco y edema. También en el prototipo de inflamación tipo TH2 se han encontrado niveles reducidos de lipoxina A4, que esta básicamente inhibe a las células natural killer para pues la apoptosis de algunos eosinófilos. Entonces, como está disminuida, pues no hay realmente apoptosis de eosinófilos. Y también juegan un papel muy importante las células T reguladoras a través de la interleucina 10, que sabemos que es una citocina antiinflamatoria, en las cuales también regulan la función de los eosinófilos en el epitelio pulmonar y se ha visto también que pacientes graves pues hay células T reguladoras no funcionales y también deficiencias de interleucina 10. Y bueno, y acá pues básicamente puse todos los mecanismos los cuales están involucrados de manera resumida, pues tanto en la remodelación de la vía aérea como en la inflamación. Pues la carga alérgica juega un papel muy importante, que también vamos a hablar un poquito más adelante. Pues la remodelación o el grosor de la membrana basal, recordemos que está aumentada en los pacientes con asma, la presencia de eosinofilia, el aumento del músculo liso en la vía aérea, que nos lleva también pues a un engrosamiento. Se han encontrado diversos mediadores como por ejemplo la deficiencia de vitamina D o la deficiencia de la expresión del receptor de los glucocorticoides y esto lleva sobre todo también a una resistencia en los glucocorticoides. También pues como vimos hay una secreción alterada de citocinas, tanto TH2 y de la interleucina 33 y pues sobre todo que también el papel genético juega un papel importante, hay diversa expresión y función de genes epiteliales. Ahora bien, hablando de factores de riesgo, como les mencionaba, hay estudios que se contradicen si los niños o las niñas tienen mayor riesgo de provocar asma grave. Sin embargo, en este estudio me pareció muy interesante porque comparó pues, el nivel de asma grave entre niños y niñas y en este estudio se demostró que pues ya sabemos que los niños en la etapa escolar sobre todo tienen mayor riesgo de asma que las niñas, pero que esto pues va aumentando en la adolescencia y en la edad adulta, donde las mujeres realmente tienen una mayor prevalencia de asma. Y también esto me pareció muy interesante porque estudios adicionales han demostrado que la menarquia en edades tempranas, o sea, menores a 11 años, también aumenta la incidencia de asma,
como lo fue el caso de nuestra paciente que tuvo menarquia también a los 10 años. Y bueno, en este estudio, en esta imagen podemos ver que generalmente las mujeres, bueno, aquí se demostró de que las hormonas, sobre todo los estrógenos, aumentan y la testosterona disminuye la inflamación TH2 en los pacientes asmáticos. Entonces, por ende, concluimos que las mujeres tienen más probabilidades de tener asma grave y tienen asma también de inicio tardío en comparación con los hombres. Hablando de otros factores de riesgo, la edad de aparición de los síntomas, entre más pequeños inician los síntomas, también hay mayor riesgo de asma grave, la hiperreactividad de las vías respiratorias con una función pulmonar disminuida, atrapamiento de aire y un freno elevado, factores genéticos, la etnia y también la respuesta inmune a los virus. Hablando de los fenotipos de asma, como todos conocemos, el asma alérgica, que es la más fácil de identificar, sobre todo con una historia familiar de atopia, o hay pues antecedentes también personales de alergia. El asma no alérgica, el cual generalmente tiene un fenotipo neutrofílico, el asma de inicio en la edad adulta, sobre todo en las mujeres, que pueden llegar a tener resistencia a los corticosteroides, el asma con limitación persistente del flujo de aire en aquellos pacientes que tienen pues un asma prolongada y que llegan a tener pues una limitación persistente del flujo de aire o que no es completamente reversible, y el asma con obesidad, también que vamos a hablar un poquito más adelante. Aquí en este esquema pues resumo básicamente pues la gravedad de los diferentes fenotipos de asma. Se resumen en estas 4 cosas. Generalmente los genes, genética, epigenética es lo más importante, la inmunidad, también el tipo de inflamación y lo que les mencionaba, la remodelación, hiperactividad bronquial y la obstrucción, además pues también de cada paciente, de sus síntomas, de las comorbilidades que tenga y también pues de la calidad de vida que tenga nuestro paciente. En cuanto a la genética y la epigenética, para hablar un poquito, pues es importante que conocer que estos enfoques genéticos en enfermedades como el asma pueden predecir el riesgo, o sea, la susceptibilidad o la progresión del asma. Entonces es importante que comprender la biología funcional de todas estas variantes genéticas podría ayudar realmente a identificar biomarcadores en relación con todos los diferentes fenotipos o con nuevas farmacoterapias. Por ejemplo, que algunos polimorfismos de un solo nucleótido del receptor de interleucina 4A, las variaciones del receptor de interleucina 6 se asocian sobre todo con una función pulmonar un poquito más baja y subfenotipos más graves del asma. También existe evidencia de que las diferentes variaciones genéticas en diferentes genes pueden interactuar e influir en la función pulmonar, en la susceptibilidad y en la gravedad del asma. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la evaluación del paciente con asma difícil de tratar. Vamos a hablar sobre los diferentes pasos que nos recomienda pues la guía y qué hacer ante un paciente con asma difícil de tratar. Bueno, lo primero que se debe de hacer pues es confirmar el diagnóstico de asma y sobre todo considerar diagnósticos diferenciales. En la historia clínica detallada se deben de resumir los síntomas respiratorios, sobre todo los desencadenantes de los síntomas. Es muy importante los tratamientos antes probados, la respuesta obtenida y la manera en que se utilizaban estos tratamientos, además de una historia familiar y una exploración física completa. Después de la exploración física completa, puedes realizar una espirometría. Ahora bien, para el diagnóstico de asma, recordemos que sus síntomas cardinales son las sibilancias, la dificultad para respirar, la opresión torácica y la tos. Y generalmente, pues los criterios para hacer el diagnóstico tenemos que reconocer estos síntomas. Recordemos que son muy variables y que también pueden cambiar tanto en adultos como en niños, pero enfocándonos en niños, generalmente los síntomas ocurren de forma variable con el tiempo, suelen empeorar por la noche o al despertar, se desencadenan por el frío, la risa o alérgenos, aire frío, también como en el caso de nuestra paciente que su tos y sus sibilancias se desencadenaban por el ejercicio y por la risa, y que los síntomas suelen aparecer o empeorar sobre todo con infecciones virales. Después de ello, como les mencionaba, lo más importante pues es realizar una espirometría y sobre todo pues confirmar que existe una limitación del flujo de aire respiratorio. Hay diferentes pruebas que podemos realizar. Nosotros aquí generalmente pues utilizamos la prueba de reversibilidad con el broncodilatador
donde se debe encontrar un aumento del volumen respiratorio forzado en el primer segundo más del 12% del previsto. También se puede utilizar el flujo expiratorio máximo, sobre todo si tenemos acceso a ello o tenemos acceso pues a supervisarlo. Con el flujo expiratorio máximo se puede realizar 2 veces al día durante 2 semanas y se debe encontrar una variabilidad media de más del 13%. También, si realmente no hay una prueba de reversibilidad con broncodilatador, se pueden llegar a hacer también pruebas reto con el ejercicio o también con metacolina. Es importante recordar que los niños con asma grave pueden tener una función pulmonar normal o pueden mostrar una obstrucción leve del flujo de aire al inicio del estudio si en ese momento no está presentando una exacerbación aguda. Aquí, pues, la hipótesis es que se están afectadas las vías respiratorias más pequeñas y no tanto las vías respiratorias grandes. Al momento que llega nuestro paciente por primera vez, lo que se recomienda pues es volver a repetir la espirometría cuando el paciente presente síntomas. Y bueno, esto ya lo había mencionado, pero hay algunos artículos que nos dicen que una sensibilidad del 8% después de la prueba del broncodilatador podría ser más sensible para evaluar la respuesta en niños. Siempre tener en cuenta realizar una radiografía de tórax para descartar anomalías anatómicas de las vías respiratorias, del parénquima pulmonar y del corazón, sobre todo en nuestra primera visita. Es importante considerar diagnósticos diferenciales. Recordemos que según la edad del niño también pues los diferentes diagnósticos diferenciales, entre ellos pues los más comunes, la bronquiolitis obliterante, una aspiración de un cuerpo extraño es muy importante. También inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, fibrosis quística, fístulas traqueoesofágicas, traqueobroncomalacia, masas mediastínicas y disfunción de las cuerdas vocales, también dentro de las más importantes, y malformaciones vasculares. Ahora, el segundo paso, después de que confirmamos el diagnóstico de asma, que realizamos la espirometría y que consideramos diagnósticos diferenciales, pues ahora ver por qué nuestro paciente no está mejorando con el tratamiento adecuado. Se deben de buscar factores que contribuyan a las exacerbaciones y a la mala calidad de vida de nuestro paciente, como la técnica incorrecta del inhalador, la cual se ha visto hasta en un 80% de los pacientes. Se le debe de pedir al paciente de manera amable en nuestra consulta que nos enseñe cómo utiliza su inhalador. También la adherencia subóptima. Recordar o preguntarle al paciente cuántos días a la semana ha estado utilizando su inhalador, si no se le olvida, si se hace más fácil recordar durante la mañana o durante la noche, y buscar comorbilidades. Esto es de lo más importante, sobre todo obesidad, rinosinusitis crónica, enfermedad por reflujo gastroesofágico y rinitis alérgica. Además, debemos de buscar factores de riesgo modificables y desencadenantes en el hogar, como la exposición a alérgenos, si el paciente está sensibilizado, si hay tabaquismo por parte de los padres o si hay pues aire interior contaminado. También el uso excesivo o regular del broncodilatador de acción corta. Se ha visto que el uso de 3 dispositivos al año aumentan pues las idas a urgencias independientemente de la gravedad del asma, y más de 12 dispositivos con broncodilatador de acción corta aumentan el riesgo de la mortalidad en nuestros pacientes, y sobre todo si se utiliza vía nebulizada el riesgo aumenta un poco más. También buscar efectos adversos de los medicamentos, y esto es muy importante porque a veces el paciente también tiene sus dudas de si determinado tiempo está utilizando los medicamentos, qué efectos adversos se pueden encontrar, y también tratar factores muy importantes que a veces también los vemos de menos, pero como la ansiedad y la depresión y las dificultades sociales que pueda llegar a tener nuestro paciente, sobre todo si es adolescente. Y bueno, aquí hablando del asma grave y la obesidad, quise hacer un énfasis sobre todo en este factor de riesgo, porque aumenta la prevalencia de incidencia de asma y también aumenta el riesgo de asma grave. Eso es muy importante porque aproximadamente el 31% y el 57% de los niños y adultos de manera respectiva con asma grave son obesos, y esto pues nos lleva a diferentes comorbilidades como resistencia a la insulina, reflujo gastroesofágico y pues una inflamación de la vía aérea con elevación de neutrófilos y esputo, y también la resistencia a los esteroides.
De los factores ambientales, los más importantes es el humo de tabaco, que también se asocia con una mayor incidencia de asma grave y también con un aumento de las exacerbaciones de asma grave, así como la contaminación del aire exterior. Y en cuanto a los factores psicosociales, también es importante tratarlos porque se asocia con un aumento de la angustia psicológica, estrés, una disminución de la calidad de vida. Y ya sobre todo en los adolescentes, pues esto afecta porque no tienen visitas nocturnas con amigos, tienen burlas en la escuela, hay pérdida de tiempo escolar por la medicación, limitan sus actividades deportivas y también pues sufren de insomnio. El tercer paso en el manejo pues es revisar y optimizar el manejo. Se debe de brindar educación para el autocontrol del asma, sobre todo asegurarnos que el paciente tiene y sabe cómo utilizar un plan de acción en el caso de exacerbaciones. Se deben de optimizar los medicamentos inhalados de control. Como les mencionaba, asegurarnos sobre todo que el dispositivo que el paciente esté utilizando sea adecuado para su edad y que lo sepa utilizar. Tratar morbilidades y factores de riesgo modificables, como de las que ya hablé, considerar terapia complementaria no farmacológica, como por ejemplo también el uso de ejercicio, dietas más saludables y también ayuda psicológica, y pues considerar corticosteroides a dosis altas. Después se debe de evaluar la respuesta de 3 a 6 meses y ver sobre todo el control de los síntomas, las exacerbaciones que tuvo desde la visita previa, cómo el paciente los manejó, revisar reacciones adversas a los medicamentos, sobre todo pueden haber aftas orales o disfonías, revisar la técnica del inhalador y también la adherencia, y en cada visita que nosotros tengamos, pues evaluar la función pulmonar. Además de eso, pues sabemos que para la evaluación del control de los síntomas nos podemos guiar de cuestionarios como el ACT o el ACQ, y que generalmente pues nos basamos en la limitación de las actividades, en los síntomas y en el uso de medicamentos de rescate. Ahora bien, el asma todavía no se encuentra controlada a pesar de que dimos toda esta terapia optimizada. Si el asma ya se encuentra controlada, pues se debe considerar reducir el tratamiento, pero si al suspender o a bajar la dosis de nuestros corticosteroides inhalados el paciente vuelve a recaer y vuelve a tener mal control de los síntomas, se debe de restaurar la dosis anterior y considerarlo como un asma grave. Ahora, cuando llegamos al asma grave, ahora sí decimos, optimizamos todo el tratamiento para nuestro paciente, entonces, y el paciente sigue teniendo pobre control de los síntomas, entonces lo que sigue es evaluar el fenotipo inflamatorio, volver a evaluar, pero de una forma más detallada, las comorbilidades, los diagnósticos diferenciales, evaluar si hay necesidad de apoyo por parte de psicología, o por último, pues invitar a pacientes a participar en un estudio o un ensayo clínico, así como lo fue también nuestra paciente. Ahora, en cuanto a los biomarcadores del asma, ¿pueden realmente ayudarnos a alcanzar objetivos en el asma difícil de tratar? La respuesta es sí. Generalmente nos pueden ayudar como diagnóstico, como predictivo y también como pronóstico. Generalmente, pues la inflamación de tipo 2, vemos que, bueno, la división de los fenotipos del asma puede ser T2 alta o T2 baja, y esta pues se va a basar sobre todo en la presentación clínica y en la presencia o ausencia de los índices de inflamación de las vías respiratorias. La inflamación de tipo 2 se encuentra generalmente en el 50-60% de las personas con asma grave, dependiendo de dónde lo leamos. Aquí un breve resumen, esto lo hemos visto en clases anteriores, pero nada más para recordar la inflamación tipo 2 alta, que es pues más frecuente en asma grave. Esto generalmente responden a los corticosteroides inhalados, y recordemos pues el aumento de la expresión de citocinas como la interleucina 4, 5, 13 y sus diferentes subfenotipos, que sobre todo son el asma alérgica de inicio temprano, la eosinofílica y la exacerbada por aspirina. En cuanto a la inflamación T2 baja, aquí hay una presencia de inflamación neutrofílica o mínima, que se le conoce como pausia granulocítica de las vías respiratorias. Y bueno, en estos subtipos tenemos el asma neutrofílica asociada a la exposición de humo, el asma en la edad avanzada y el asma de inicio tardío asociado a la obesidad. Estos son los biomarcadores. Sabemos que estos se pueden medir tanto en sangre como en esputo y en orina. Yo puse pues los más frecuentes utilizados o los más importantes. Los eosinófilos en el esputo, los eosinófilos en las vías respiratorias tienen diferentes funciones, como sobre todo pues mantener la inflamación de las vías respiratorias.
Un recuento de más del 12% sugiere que existe una inflamación eosinofílica y también el aumento de estos recuentos de los eosinófilos en esputo se asocia con un riesgo elevado de las exacerbaciones y también predice la respuesta a los corticosteroides y a las terapias dirigidas. También los eosinófilos en sangre periférica, más de 400 células por microlitro, también define pues, el fenotipo inflamatorio. Predice también exacerbaciones y mal control del asma y predice también la respuesta a los fármacos biológicos dirigidos contra la interleucina 5, contra la IgE y la interleucina 4. Y por último, pues la fracción exhalada de óxido nítrico. Recordemos que nuestra paciente tenía 26 en su primera prueba. Se considera menor a 20, baja en niños, media de 26 a 49 y alto más de 35 en niños. Generalmente, también se correlaciona con la inflamación y la eosinofilia pulmonar y predice también exacerbaciones y mal control del asma. Y por último, pues la inmunoglobulina sérica total, que identifica definitivamente el fenotipo de asma alérgico y quienes pueden ser candidatos a terapia anti-IgE. Ahora bien, ¿podría el paciente tener inflamación tipo 2 refractaria subyacente? Sí. Se debe de considerar también la posibilidad de que pueda haber inflamación refractaria tipo 2, sobre todo si se encuentran estos biomarcadores elevados. Eosinófilos en sangre mayor a 150, un feno mayor a 20, eosinófilos en esputo de más del 2% y un asma que sea clínicamente impulsada por alérgenos. Esto siempre y cuando nuestro paciente esté con dosis altas de corticosteroides inhalado, o corticosteroides orales. También dentro de los estudios adicionales que se deben considerar hasta este punto, después de haber fenotipificado a nuestro paciente y estar ante un paciente con asma grave, pruebas de sangre. Como mencionaba, dentro de los diagnósticos diferenciales se encuentran pues una inmunodeficiencia congénita o adquirida, realizar un perfil de inmunoglobulinas, una biometría hemática, reactantes de fase aguda. En todo caso que no se hayan hecho pruebas de alergia, pues pruebas específicas o una IgE específica para determinado alérgeno. Se deben de investigar otras patologías pulmonares realizando radiografías de tórax o tomografías y también se deben de hacer para infecciones parasitarias porque recordemos que los parásitos pueden causar eosinofilia y sobre todo si vamos a considerar iniciar una terapia biológica. Ahora, ¿qué pasa si no hay evidencia de inflamación tipo 2 y ya hicimos todo lo anterior? Pues volvemos a repasar conceptos básicos. Nos vamos básicamente al principio otra vez, a revisar todos los factores que puedan estar desencadenando el uso de la mala técnica de la inhalación, la adherencia, comorbilidades, etcétera. Evitar exposiciones relevantes, investigar otros diagnósticos diferenciales y también considerar tratamientos no biológicos como agregar tiotropio, modificadores de leucotrienos, macrólidos en dosis baja que tampoco está muy descrito y pues considerar termoplastía. Ahora bien, ya pues hablando de las terapias biológicas, estas pues como todos sabemos es para pacientes con exacerbaciones o que tengan un control deficiente de los síntomas, al menos al tomar dosis altas de corticosteroides inhalados combinados con un betagonista de acción larga o que tengan biomarcadores alérgicos o eosinófilos. Al elegir entre estas terapias se debe de tener en cuenta pues el costo, si el paciente cuenta con criterios de elegibilidad, la vía de administración, los predictores de respuesta al asma, como los que vimos anteriormente, las preferencias del paciente y también pues la frecuencia de la dosificación. De manera breve, porque estamos creo que sobre tiempo, voy a mencionar los biológicos que se utilizan en el asma y algunas características nada más para repasar. El omalizumab, recordemos que fue el primer anticuerpo antinuclear monoclonal, humanizado, disponible con indicación pediátrica. Esta se recomienda sobre todo en pacientes con asma alérgica grave que tengan una IgE sérica elevada, más de 30, pero menor a 1500 unidades por mililitro, o que tengan una IgE específica positiva para determinado aeroalérgeno. Su dosis es subcutánea y se da cada 2 a 4 semanas. En cuanto a su eficacia, pues ya está muy demostrado que fue eficaz para reducir la tasa de exacerbaciones del asma, redujo el número de hospitalizaciones, los ataques, redujo la necesidad de corticosteroides orales en niños con asma grave y también pues
proporcionó un mejor control del asma y una mejor calidad de vida. Su seguridad es bastante buena. Realmente el riesgo de anafilaxia en adultos y adolescentes que se mostró fue de 0.1 a 0.2% y únicamente se han encontrado dolor en sitio de la aplicación y no hay riesgo de malignidad. Los factores, posibles factores predictores de una buena respuesta al asma, pues realmente el nivel basal de IgE no predice la probabilidad de respuesta que tenga el omalizumab de los pacientes, pero se ha observado que en algunos ensayos clínicos la disminución de exacerbaciones se encontró si los eosinófilos en sangre eran más de 250. También asma de inicio en la infancia sí se considera como un posible predictor y pues la historia que sugiera síntomas que están impulsados por alérgenos. En cuanto a los anti-interleucina 5 y antirreceptor de interleucina 5 para el asma eosinófilo grave, contamos con mepolizumab y benralizumab. Se unen a la interleucina 5 circulante y a la subunidad alfa del receptor de la interleucina 5, que esto pues conducen a la apoptosis de los neutrófilos. Estos sí están indicados ya en niños un poquito más grandes, pacientes mayores de 12 años que también tengan un fenotipo eosinofílico, y las dosis pues también son subcutáneas. El mepolizumab son 100 miligramos cada 4 semanas y el benralizumab 300 cada 4 semanas. En Reino Unido estos medicamentos están aprobados para niños más pequeños de 6 a 11 años, pero con una dosis un poquito más baja de 40 miligramos. La eficacia, pues también bastante eficaces, disminución significativa del número de exacerbaciones del asma, disminución en las puntuaciones de la calidad de vida y reducción media del 50% del uso de corticosteroides orales. Los factores predictores es que estos sí se deben de utilizar cuando hay eosinófilos en sangre un poco más altos, si hay un mayor número de exacerbaciones graves al año, también sobre todo asma de inicio en la edad adulta o cuando hay comorbilidades como pólipos nasales, y el mantenimiento con corticosteroides orales. Y el reslizumab, que es también otro anti-IL-5, también fue aprobado en el 2016. Lo único que pues se recomienda para pacientes mayores de 18 años con asma grave y que también tengan un fenotipo eosinofílico. Igual se encontró una mejoría significativa en la función pulmonar, en las exacerbaciones y en los síntomas del asma y la calidad de vida relacionada con el asma. Y por último, el dupilumab, que es un antirreceptor de interleucina 4, y este está indicado para pacientes con asma eosinofílico que tengan o inflamación tipo 2 grave, o pacientes que requieran corticosteroides orales de mantenimiento, también como lo fue en el caso de nuestra paciente. Este está aprobado para adolescentes más de 12 años, mayores de 12 años, en adultos con asma con eosinofilia moderada, y bueno, también la presentación subcutánea. Esta es una tabla que también para que nos sirva de resumen de las edades de indicación de los diferentes biológicos, sus dosis, sus efectos clínicos y sus efectos secundarios, para que pues los podamos ver más detalladamente luego. Y por último, bueno, no por último, por el penúltimo paso que se debe hacer es revisar realmente la respuesta y las implicaciones al tratamiento. Esto se debe hacer cada 3 a 4 meses, y lo que nosotros tenemos que revisar en la consulta después de que nuestro paciente esté con tratamiento biológico, pues son los controles de los síntomas, la frecuencia, la gravedad, las comorbilidades de tipo 2, como por ejemplo la rinitis alérgica o la dermatitis atópica, los medicamentos, la intensidad del tratamiento, las dosis de corticosteroides orales, efectos secundarios y sobre todo la satisfacción del paciente. Ahora, si el paciente ha tenido una muy buena respuesta a la terapia dirigida, o sea, con biológicos, lo que se debe hacer es evaluar realmente la necesidad de los corticosteroides que el paciente estaba utilizando cada 3 a 6 meses, pero no se debe de interrumpir por completo esta terapia inhalada. Se debe de comenzar sobre todo con los corticosteroides orales, ir disminuyendo paulatinamente la dosis y evitar pues la supresión suprarrenal. Posterior a ello se deben de disminuir los tratamientos inhalados después de 3 a 6 meses, pero importante, no se deben de suspender por completo, y el tratamiento biológico, pues si hay una buena respuesta, solamente retirarlo solamente si el paciente sí permanece bien controlado al tener dosis medias de corticosteroides inhalados.
Ahora bien, si el paciente no tiene ninguna respuesta buena al tratamiento dirigido tipo 2, realmente se debe suspender la terapia biológica. Volvemos al paso 1, que sería repasar conceptos básicos, considerar pues una tomografía o una broncoscopía para diagnósticos diferenciales, y pues suspender todas las terapias inefectivas, pero nunca se deben de suspender los corticosteroides inhalados. Y por último, pues continuar optimizando la atención del paciente. ¿Qué significa? Repasar todos los conceptos básicos que vimos al principio. Y ya como conclusiones, pues concluimos que hasta un 20% de los pacientes con asma no logran un nivel control aceptado para un tratamiento óptimo, y que aproximadamente del 40 al 60% de los casos con asma grave se deben a las alergias. Comienzan en la infancia, son atópicos, parecen progresar de un asma leve a moderada, y aunque algunos pacientes pueden presentar asma grave desde el principio. En pediatría, el asma grave representa pues un desafío clínico, requiere un enfoque multidisciplinario, y generalmente el manejo pues requiere una evaluación cuidadosa para confirmar el diagnóstico, abordar todas las enfermedades concomitantes, optimizar el cumplimiento de la medicación, abordar factores ambientales y psicosociales que puedan afectar el control del asma. Y como conclusiones personales, pues después de hacer un diagnóstico cuidadoso y acertado de asma grave o de asma difícil de tratar, lo más importante sería optimizar la adherencia al tratamiento, revisando de forma cuidadosa el cumplimiento y el uso adecuado de los diferentes dispositivos a la terapia inhalada, y pues el tratar las enfermedades comórbidas como la obesidad, la rinitis alérgica, la rinosinusitis. Esta es la clave para lograr un adecuado control del asma, recordando que cada paciente es diferente y que se tienen que tomar en cuenta pues los distintos mecanismos fisiopatológicos que ya vimos para diferenciar los fenotipos y endotipos de la enfermedad, para individualizar pues sobre todo terapias biológicas dirigidas para cada paciente. Y pues por último, invitarlos a nuestra reunión científica anual Highlights, que se va a llevar a cabo el 9 de octubre. Solamente tienen que escanear este código QR y es completamente gratis. Muchas gracias.